Buenas tardes, mi nombre es Angélica Rodríguez y para la asignatura de Técnicas de Expresión en el Máster de Humanidades de la Universidad de La Rioja vamos a hablar sobre historia oral. Hay una frase de Milán Kundera que dice: la vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Y es que el tema del que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esta memoria o con esta conciencia colectiva. La historiografía actual está presentando nuevas metodologías para reconstruir ese presente, porque lo que ocurre es que este presente tiene muchos más matices, nuestro presente tiene muchos más matices que lo que podemos encontrar en un documento escrito. ¿Qué es lo que hace la historia oral? Lo que hace es darle importancia a quienes no han tenido voz a lo largo de la historia o que no quedan registrados en los documentos. Es por eso que la tesis que se presenta es la validez de esos relatos como fuente histórica, teniendo en cuenta la precaución de que un relato, una entrevista, puede tener gran cantidad de información que sea subjetiva o que sea propia del sujeto, pero entendiendo que esta metodología tiene ventajas o limitaciones como lo puede tener cualquier otro tipo de fuente de trabajo histórico. En primer lugar, vamos a hablar de la historia oral, ¿dónde parte este tipo de trabajo? Heródoto de Halicarnaso, en su obra de historia, ya empieza recogiendo relatos que lo que hace es hacer una recomposición, donde el historiador se convierte en un mensajero entre el pasado y el presente, que además es Mercedes Justa la que habla de esto. Si avanzamos en el tiempo, en el siglo XIX, con la institucionalización de la historia, lo que se hace es dar más importancia al documento. Hasta que, pasado el tiempo, en el siglo XX, la Escuela de Chicago, para hacer ecología urbana, empieza a recopilar, a recoger testimonios de personas. Será el auge de este trabajo, de esta metodología, en los años 80 del siglo XX, cuando tendrá gran protagonismo. ¿Qué entendemos? Una vez que entendemos un breve recorrido histórico de esta metodología, pero ¿qué entendemos por historia oral, por trabajo de historia oral? Porque son diferentes autores los que sacan a relucir, los que hablan de qué es exactamente la historia oral. Pero si tuviéramos que hacer como un resumen de estos autores para quedarnos con una idea general, podríamos decir que es la investigación de un hecho significativo para una sociedad en concreto, que lo que se hace es reconstruirse a través de un relato oral, pero que se le da importancia a sentimientos, a recuerdos, donde esa fuente oral, donde esa entrevista se convierte en el punto, el eje de toda la investigación. Es importante tener en cuenta que si bien la fuente, el relato, es la espina dorsal de nuestro trabajo de historia, pero sin embargo no es la única fuente. Entonces, como si estuviéramos haciendo cualquier tipo de trabajo histórico basado en un documento, lo que hacemos es contrastar fuentes, con la historia oral ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay un relato que tenemos que ser capaces de encajar con otras fuentes. Contrastamos fuentes como lo haríamos con otro tipo de investigación. ¿Cuál es la utilidad de la historia oral? ¿Qué obtenemos de hacer un trabajo de historia basado en un relato? Y este es un apartado relevante, porque ¿qué pretendemos hacer con lo que sacamos? Pretendemos sacar a relucir una historia que está oculta, cómo lo enfocamos, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos puede servir? Hay unos estudios argentinos que hablan de que lo que se pretende principalmente con el relato, con la historia oral o con el trabajo histórico a través de un relato o de una fuente, es sacar a la luz lo que no está a la simple vista, es decir, lo que solamente el relato oral puede dar y no el escrito. Si pudiéramos enumerar para qué nos puede servir exactamente este trabajo de la historia oral, decimos que la entrevista da matices que no da el documento, lo que hablábamos antes de los estudios argentinos, que saca a relucir, saca a la luz partes, componentes, sentimientos, emociones, percepciones que no se encuentran en el documento escrito. Lo que hace es dar, por tanto, voz a colectivos o a grupos que no están recogidos en estos documentos o que incluso pueden estar silenciados por determinadas instituciones. Porque el hecho de recoger estos testimonios, hay una cita de Prince en el libro de Peter Beck, que dice que
la reconstrucción de los hechos se encuentra un paso más cerca de nosotros que el silencio. Es decir, en muchos casos, si no está en el relato oral o en las entrevistas de las personas, no aparece en ningún documento. Entonces, hacer esa entrevista está más cerca, extraer la historia más cerca de nosotros que el silencio, que el hecho de que no se haga ese relato oral. Por otra parte, como lo que hace es dar voz a estos colectivos, lo que podemos hacer son historias regionales o dar voz a colectivos minoritarios tales como grupos de inmigrantes, feministas, grupos raciales, etcétera, etcétera. Otra de las utilidades que tiene la historia oral y que es bien significativa es la interacción, porque por ejemplo si decimos vamos a hacer una entrevista grupal a un grupo de inmigrantes, cómo llega ese grupo de inmigrantes a establecerse en un determinado sitio, cómo se desarrollan, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo al hacer esa entrevista grupal es precisamente poner en contacto a ese grupo de personas. Es decir, a través de estas entrevistas, a través del trabajo de la historia oral, lo que se hace es interactuar dentro de la sociedad y generar redes. Además, por otro lado, la sociedad es cambiante y vivimos en una sociedad donde de repente aparecen más cuestionamientos y la historia oral viene a dar respuesta o viene a ayudar a la misma historia, es decir, porque precisamente ahora se tiene más en cuenta a esos grupos minoritarios, la historia oral se convierte en un recurso para poder extraer precisamente los testimonios de estos grupos de personas. Y además se convierte en un instrumento importante o significativo para la educación. Hay autoras como Pilar Folguera que han trabajado en ello, que hablan sobre cómo esta herramienta de hacer historia oral lo que hace es convertir al estudiante en un sujeto activo de la investigación y no solamente en un sujeto pasivo. ¿Cuáles son los peligros? Porque estamos hablando de las utilidades que puede tener, que lo decíamos desde el principio, la historia oral tiene ventajas y desventajas, hablamos de las ventajas que tiene. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuál es la problemática que presenta hacer historia oral? ¿Cómo podría hacerse, o la problemática que podrían presentar o que podrían presentar otros trabajos históricos? Pero la historia oral, ¿qué peligros presenta? En primer lugar, la mayor crítica es la subjetividad que puede tener, porque efectivamente la entrevista que le hacemos a una persona puede estar cargado de su propia percepción, entonces el nivel de subjetividad. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo desde el principio, como cualquier trabajo histórico, no solamente tomamos un documento y generamos la reconstrucción de ese hecho histórico solamente con este documento, sino lo que hacemos es contrastar. De nuevo Prince dice que es la principal fuente, pero no es la única. Para hacer ese relato final, esa composición de la historia, lo que hacemos es contrastar diferentes fuentes. También es importante tener en cuenta, como hablábamos de los peligros o de las recomendaciones, los puntos a tener en cuenta, es que el proceso de recordar tiene más que ver con la construcción que con la reproducción, porque según estudios de Frederick Backlet, porque el sujeto cuando se le está entrevistando, al momento en el que está recordando lo que va a narrar, lo que está haciendo a la vez es construir el relato, no solamente reproducir los hechos o describir los hechos, sino que los construye también esa historia. Entonces, de nuevo es importante la importancia de contrastar con otras fuentes, la conexión de los documentos que puede tener, cuáles son las conexiones que se dan entre diferentes fuentes. Y el último peligro que tiene es la representatividad, es decir, si nosotros entrevistamos a un sujeto, su testimonio, ¿qué tan representativo es del colectivo realmente? Entonces, una de las indicaciones es tener en cuenta a quién o cuál es el sujeto, si realmente es un sujeto relevante al que estamos preguntando, que pueda ser representativo de ese grupo de personas. Pero de nuevo, otra vez, la importancia de contrastar, si se es posible, hacer un contraste quizá con otros informantes. ¿Cuáles son las recomendaciones, según Pilar Folguera? Como cualquier trabajo histórico, tener claro qué queremos hacer. Entonces, definir perfectamente el objeto o el ámbito de estudio, revisar las fuentes que se ha hecho de publicación previamente, porque hacer historia oral
no consiste solamente en llegar a una persona y hacerle una entrevista, sino hay un trabajo previo a la entrevista, que es, si yo voy a hablar con mi informante sobre un tema cultural, quizá no le voy a preguntar sobre política, a menos que esté en completa relación, pero la idea es tener claro qué es el tema del que yo voy a hablar o con el que voy a trabajar. Por eso la importancia de definir el objeto del ámbito y la revisión de las fuentes. De ahí planteo una hipótesis, qué es lo que yo pretendo demostrar, cuál es la tesis que voy a defender. Me establezco un plan de trabajo, hay una elaboración, se elabora un cuestionamiento base, se diseña cuál va a ser la muestra, el grupo de personas a la que voy a entrevistar. Se busca y se selecciona a los informantes, por esta idea que la idea es hacer como quizá si se es posible, saber qué posibles informantes para finalmente hacer una selección. Se realiza la entrevista, se transcribe la entrevista, se contrastan los resultados con otras fuentes hasta que finalmente se redacta el trabajo y se establecen unas conclusiones. La entrevista es el instrumento central de nuestro trabajo de historia oral. Entonces, ¿cómo elaboramos una entrevista? Que tiene mucho que ver con, ahora vamos a hablar de esos estudios argentinos, pero tiene mucho que ver con las recomendaciones de las que hablaba Pilar Folguera. En primer lugar, ordenamos los temas de tal forma que cuando vayamos a hacer la entrevista estimulen la memoria. Por ejemplo, hacer preguntas que permitan, con un orden cronológico, que permitan o que ayuden a la persona a recordar con mayor facilidad. Preparar las preguntas que sean, o bien pueden ser preguntas guía, o bien pueden ser preguntas relevantes. No vamos a preguntar ideas que de repente no son significativas para nuestro trabajo. Entonces, el objetivo siempre es sacarle el mayor jugo, por decirlo de una forma más popular, al informante. Entonces, o unas preguntas significativas, o unas preguntas guías que vayan orientando al informante al tema del que yo voy a trabajar. Elegir con cuidado a los entrevistados, lo que decíamos antes, porque puede ser que sean representativos, que no, si incluso de repente pueden ser temas controvertidos también que pueden surgir a lo largo de la entrevista, como estar atento porque el ejercicio de la entrevista supone un ejercicio grande de observación con respecto al informante, cómo reacciona si de repente toca temas que son delicados, que no se siente cómodo, de repente puede ocultar o estar ocultando parte de la información. Entonces es súper importante estar en constante observación durante toda la entrevista. A modo de cierre, como conclusión para terminar, podemos decir que con lo que estábamos presentando antes, con todas las ventajas y desventajas que pueda tener la entrevista o el trabajo de la historia oral, sin embargo los testimonios, a pesar de eso, los testimonios sí se hacen válidos para hacer, porque podría ser de la misma forma, son significativos como fuente histórica, como lo podría ser un manuscrito, siempre y cuando se contraste con otras fuentes. Lo que hace es, porque lo que tiene de particular este trabajo de historia oral es que humaniza la historia, la convierte en más real y más cercana. Además, permite una composición más completa de la sociedad que no solamente es la que está dentro del escrito o del documento. Y da espacio y tiempo, por tanto, a quienes no aparecen en los registros. De la misma forma que dice José Saramago, dice que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Muchas gracias.